¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos informativos que nos permitan comprender qué es lo que sucede en ese entorno que nos afecta, que a veces nos preocupa, que a veces nos estruja, que a veces nos emociona, pero que tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. Seguramente ustedes saben que en los últimos días se ha insistido mucho en la idea de que el ejercicio de revocación de mandato, que de acuerdo con la Constitución tendría que llevarse a cabo cada 3 años, de revocación de mandato al presidente de la República en turno, una reforma que se hizo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que en el 2022 se hizo efectiva con respecto al entonces presidente y que ahora se tendría que llevar a cabo con respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, el asunto está en el proceso de ser objeto de una reforma constitucional con el propósito de cambiar la fecha en la cual se debe de realizar este ejercicio de revocación de mandato. De acuerdo como está establecido en la Constitución actualmente, esto tendría que ocurrir hasta agosto del 2028. Sin embargo, ya hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que pretendería modificar la fecha para realizarlo en el mismo mes de junio, cuando se van a llevar a cabo las elecciones para renovar la Cámara de Diputados de la Federación, cuando se va a votar por 17 gobernadores en toda la República y cuando también se renovará el 50% restante del Poder Judicial de la Federación. Es decir, elegiremos también magistrados de circuito y jueces de distrito. Bueno, pues habrá un compás de espera en el Palacio Legislativo de San Lázaro de un número indeterminado de días para que los legisladores aprueben la reforma constitucional que permitirá modificar el artículo 35 de la Carta Magna para que el proceso de revocación de mandato a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pueda realizar el mismo día de los comicios para renovar la Cámara de Diputados el domingo 6 de junio del 2027. Actualmente, sobre la base de la experiencia que se vivió en el primer ejercicio de revocación de mandato realizado el domingo 10 de abril del 2022, cuando estaba en la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, y tomando en cuenta lo que establece el artículo 35 de la Constitución Política del país, ese mismo ejercicio que nos llevó a las urnas el domingo 10 de abril del 2022 tendría que volverse a realizar, pero de acuerdo con lo que establece la Constitución en este momento, hasta el mes de agosto del 2028. Pues bien, este lunes 10 de noviembre del 2025, en la Gaceta de la Cámara de Diputados de la Federación se publicó un documento en el cual se advertía que este lunes 10 de noviembre del 2025, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tenía agendada la sesión en la cual se aprobaría el dictamen de la reforma al artículo 35 constitucional y a dos de sus fracciones, la octava y la novena, con el propósito de hacer este ajuste de fechas. Pero, por petición del coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila, se acordó posponer ese trámite unos días, así lo dijo, unos días, para consultar el punto de vista con la oposición. Cuando Ricardo Monreal toma decisiones de esta naturaleza, donde se quiere lucir como el gran conciliador y el gran negociador en la Cámara de Diputados, hay que tener mucho cuidado, porque es un sujeto que siempre que hace algo en la Cámara, siempre busca sacar algún provecho y no creo que en esta ocasión sea diferente. Y ya vio usted en el transcurso de los periodistas las declaraciones de algunos personajes de oposición que dicen, bueno, pues vamos al asunto de la revocación de mandato en el 27, porque presumirían que la presidenta Claudia Sheinbaum llegaría débil a ese ejercicio y se aventuran a suponer que podrían derrotar a Morena e incluso hay quienes saborean la muy, muy remotísima posibilidad
de que la presidenta pudiera perder la revocación de mandato. Pero aguas, cuando Ricardo Monreal mete la mano o mete la lengua en algún asunto que está relacionado con alguna reforma constitucional, como es este el caso, aunque sea una reforma promovida con la anuencia de la presidenta de la República, hay que tener cuidado porque siempre hay un interés avieso de Ricardo Monreal Ávila detrás de estas decisiones supuestamente negociadoras y conciliatorias. Incluso hoy ya hay quienes hablan de que esta reforma constitucional podría irse hasta el mes de febrero del próximo año. Pero en fin, habrá que estar atentos porque no se puede confiar en un sujeto como Ricardo Monreal que siempre privilegia sus intereses personales o los intereses de su familia o los intereses de sus socios, aliados o cómplices. Pero actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35 que está entre los derechos de los ciudadanos participar en los procesos de revocación de mandato, entre ellos el de la revocación de mandato por pérdida de confianza al presidente de la República en funciones. Esa es la figura, revocación de mandato por pérdida de confianza. El referido artículo señala que el ejercicio de revocación de mandato será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores que se tome como referencia para establecer el punto en el cual se define el número de firmas que se requieren, siempre y cuando en la solicitud corresponda este 3% a nivel nacional, corresponda por lo menos a 17 entidades federativas y que en cada entidad federativa también esté representado como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Es decir, no basta con reunir solo el 3% de las firmas de apoyo, porque hay estados como el Estado de México, por ejemplo, que puede aportar muchísimas firmas, o la Ciudad de México, que es la segunda lista nominal más grande de la República, Jalisco, que es la tercera, Veracruz, que es la cuarta lista más grande, podrían aportar un volumen de firmas más grande que otros estados. Sin embargo, la Constitución establece que además de que debe de reunirse el 3% de los ciudadanos de la lista nominal de todo el país, también deben estar distribuidas esas firmas con un 3% en por lo menos 17 entidades federativas de la República. Estamos hablando de la mitad más uno de los estados del país. Y el 3% de la lista nominal equivaldría actualmente a más de 3 millones de firmas. Quienes se tomaran la molestia o manifestaran interés por promover esta revocación de mandato tendrían que reunir poco más de 3 millones de firmas. Además, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, debe haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta, es decir, deben de participar por lo menos el 40% de los inscritos en la lista nominal y en la votación debe haber una mayoría absoluta en favor o en contra de cualquiera de las opciones que se presentan. Miren, veamos en detalle lo que tenemos en la diapositiva 6. Los requisitos básicos para la revocación de mandato. Vamos a utilizar para este ejercicio la lista nominal de electores con corte al jueves 30 de octubre del 2025. Si ustedes se meten a la página del Instituto Nacional Electoral, ahí verán que esta es la lista nominal más actualizada que está publicada. Ya somos 100.074.042 ciudadanos con credencial de elector en este país. Imagínense usted, 100 millones de votantes potenciales ya hay en México. Y se requieren las firmas de por lo menos el 3% de las personas inscritas en la lista nominal para que proceda la petición para realizar el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República. Es decir, hasta que alguna organización de ciudadanos le dice al INE, aquí tengo
ya reunidas más de 3 millones de firmas, verifícalas por favor que son legales porque quiero que se haga el ejercicio de revocación. Una vez que se cumple con ese requisito, si la verificación del INE es satisfactoria, entonces el INE convoca ya directamente al ejercicio de revocación de mandato y establece la fecha en la que se va a realizar. Pero para que eso suceda, antes quienes tengan esta intención o interés tendrán que reunir, de acuerdo con la lista nominal de referencia que le estamos mostrando de 100.074.042 ciudadanos, la que está vigente en este momento, probablemente en el momento en que se tenga que iniciar la recolección de firmas sean más de 100 millones. Pero sobre esta referencia estamos hablando de 3.002.221 firmas las que se necesitarían en este momento. Y también vemos en esta diapositiva 6 que es necesaria la participación de por lo menos el 40% de las personas que aparezcan en la lista nominal de electores para que el ejercicio de revocación de mandato pueda ser considerado válido y vinculante. ¿Esto qué significa? Que si no participa por lo menos el 40% de los ciudadanos que están en la lista nominal, el ejercicio de revocación no vale y por lo tanto no es obligatorio que se cumpla el resultado del ejercicio. Para que esto sucediera con una lista nominal como la que tenemos en este momento de 100 millones, que podría ser mayor cuando se lleve a cabo el ejercicio de revocación, estamos hablando de por lo menos 40 millones de personas que tendrían que ir a las urnas en este ejercicio de revocación de mandato, que de acuerdo como está la Constitución, tendría que realizarse en agosto del 2028 o si se modifica la Constitución, en junio del 2027. Vemos en la diapositiva 7 una descripción muy clara de cuáles son las reformas propuestas para la revocación de mandato. La consulta, como le digo, se realizaría en 2027 y si no se modifica la Constitución tendría que irse hasta agosto del 28. Pero son tres fracciones las que se pretende modificar. En la fracción octava del artículo 35 constitucional, en el punto quinto se señala lo siguiente. Actualmente eso dice: las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarían el primer domingo de agosto. Así dice ahorita la Constitución. Lo que se pretende es modificar este punto quinto de la fracción octava del artículo 35 para que diga que las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarían el primer domingo de junio. Estamos hablando en este caso del domingo 6 de junio del 2027, si se hace la reforma. La fracción novena, en el punto segundo, dice que se podrá solicitar en una sola ocasión la revocación de mandato y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Usted sabe que en este momento, por ejemplo, la presidenta cumpliría su tercer año de gobierno. Estamos 24, 25, 26. En septiembre del 27 estaría concluyendo la presidenta su tercer año de gobierno. Por lo tanto, en octubre, noviembre y diciembre del 2027 se iniciaría el proceso para realizar la revocación de mandato en agosto del 2028. Por eso, se quiere reformar este punto 2 de la fracción novena del artículo 35 para que quede de la siguiente forma. Se podrá solicitar en una sola ocasión durante el periodo de los 6 meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, es decir, se tendría que solicitar, se podría solicitar en este caso, en el mismo 2026, 6 meses antes de que termine el periodo, el tercer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, estaríamos hablando de que esta promoción de la revocación de mandato se tendría que iniciar en abril del 2026 para realizarse hasta el mes de agosto del 2027. Perdón, del 2028. En el 2026 en el 2027,
perdón, en el 2027, 24, 25, 26, 27, en abril del 2027 se iniciaría el proceso para solicitar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum y se realizaría en agosto del 28. Como ustedes pueden ver, el inicio de este proceso, de acuerdo con la ley actual, se iniciaría apenas después de las elecciones de junio del 2026. Por eso se pretende modificar esta fracción segunda que diga que se podrá solicitar en una sola ocasión durante el periodo de los 6 meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Es decir, a partir de abril del 27 se podría iniciar este proceso para concluir en agosto del 28. Y el punto tercero de la misma fracción novena dice actualmente lo siguiente: se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federal y local. Como usted ve, en la fracción quinta, en el punto quinto de la fracción octava, dice que se tiene que realizar el primer domingo de agosto. Pero si se lleva a cabo la reforma, este punto tercero quedaría de la siguiente manera: se realizaría la consulta de revocación de mandato mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión. Sintetizando, esta reforma es muy simple. Se pretende que en lugar de que el proceso de revocación de mandatos se realice hasta agosto del 2028, se realice en junio del 2027. Ese sería esencialmente el ajuste que se haría si esta reforma prospera. Está apenas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tendrían que aprobarla primero los diputados, luego mandarla al Senado de la República para que la aprueben allá, y después, como es reforma constitucional, tendría que ser aprobada también por 17 de los 32 congresos estatales del país. Y vamos a hacer una recopilación sobre cómo se llevó a cabo la única consulta de revocación de mandato que se ha realizado en el país. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, se lo decimos ahora, que el 27 de agosto del 2021, el INE emitió los lineamientos para la organización del proceso de revocación de mandato. El periodo de recolección de firmas se llevó a cabo del 1 de noviembre al 25 de diciembre del 2021, tanto en formatos físicos como a través de una aplicación móvil. El INE recibió 11.141.953 firmas de apoyo. De estos 11 millones de firmas, más de 9 se hicieron a través de formatos físicos en papel y 1.380.000 se hicieron a través de una aplicación móvil. De esta enorme cantidad fue de la que el INE tuvo que escoger por lo menos el 3% de las firmas que se necesitaban para que el ejercicio fuera posible. Vemos en la diapositiva número 9 cuál fue el formato que utilizamos en el 2022, el domingo 10 de abril del 2022, para la revocación de mandato, que tendría que ser igual para la revocación que se haga en junio del 27 o en agosto del 28. Marque la respuesta de su preferencia para la pregunta: ¿estás de acuerdo en que a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y usted tendrá que tachar algunas de las dos opciones: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. La boleta tendría que ser igual en el proceso de revocación de Claudia Sheinbaum como lo fue en la boleta que se usó en el caso de Andrés Manuel. El Instituto Nacional Electoral, de esas 11,000 firmas que recibió, verificó las firmas de apoyo y concluyó que 3.451.000 correspondían a personas inscritas en la lista nominal de electores,
lo cual representaba el 3.75% del total de personas inscritas en la lista nominal de electores. Simplemente cuando llegó a este número de 3.451.000, dijo el INE, pues estas son legales, rebasan el 3%, ¿para qué cuento el resto? Va. Y encontró que estas firmas, los 3.451.000 que alcanzó a verificar, ya representaban el 3.75% del total de personas inscritas en la lista nominal, un porcentaje superior al 3% requerido por la Constitución. Además, el INE confirmó que dicho porcentaje se cumplía en al menos 17 entidades federativas, por lo que también se satisfizo el requisito de dispersión. Es decir, se cumplieron las dos condiciones. Más del 3% de firmas de personas de la lista nominal nacional y por lo menos el 3% de firmas debieron corresponder a 17 estados del país, lo cual verificó el INE en su momento. El 4 de febrero del 2022, el INE aprobó la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo 2018-2024. Se estableció que la jornada de votación para el proceso se llevaría a cabo el domingo 10 de abril del 2022. Y mire usted aquí en la diapositiva 12, a lo mejor ya no se acuerda, a lo mejor sí tiene mejor memoria que yo, pero en esta diapositiva vemos el resultado del cómputo final del proceso de revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos electo para el periodo constitucional 2018-2024. Vean nada más. Hubo 1.063.209 personas que votaron para que se le revocara el mandato por pérdida de confianza a López Obrador. Solo representaron el 6.44%, pero hubo 15.159.323 que votaron porque siguiera en la presidencia de la República AMLO. Representaron, usted lo recordará, 91.86% y hubo 280.000 votos nulos. En total, los votos efectivos que se tomaron en consideración en las urnas superaron los 16 millones y medio de votos. Y en la siguiente diapositiva vemos el ejercicio que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al validar esta elección. Hizo esta tablita que dice lo siguiente: residentes en territorio nacional en la lista nominal de electores, 92 millones. Residentes en el extranjero, 17.792. Total de la lista nominal, 92.823.216 personas. Entonces, el INE sacó el porcentaje que representaban esos 16 millones de votantes que acudieron a las urnas con referencia a los 92 millones de la lista nominal, y resultó que participó en la revocación de mandatos el 17.77% de las personas que aparecían en la lista nominal. De los 92 millones, el 17.77% votó en la revocación de mandato. Y nunca deja de ser interesante ver algunos datos que hablan sobre cómo resultó la votación en los estados de la República. Siempre es muy interesante voltear la mirada y recuperar estos datos, porque en la diapositiva número 15 tenemos las votaciones más altas en la revocación de mandato del 2022 en los estados que fueron gobernados por Morena. No son todos los estados que gobernaba Morena, sino aquellos en donde la votación fue más alta. En la Ciudad de México no fue de las más altas, pero la pongo porque es muy emblemática. Allí en la Ciudad de México la gobernaba Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí votó el 19.74% de la lista nominal, pero hubo estados con votaciones muy altas. Por ejemplo, en Tabasco votó el 35.94%. En el caso de Chiapas, votó el 32.13%. Puse nada más los estados donde la votación fue superior al 20% y son los que usted está viendo en pantalla:
Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala y Campeche fueron los estados que más apoyaron la permanencia de López Obrador en este ejercicio de revocación de mandato. ¿Y cuáles fueron los resultados en los estados de oposición? Eso también es muy importante para saber dónde menos gente fue motivada para participar en los comicios. En estos comicios para la revocación de mandato, por supuesto. Vemos en la diapositiva 17 los estados gobernados por la oposición en aquel entonces con más baja votación en la revocación de mandato. Mire, para empezar desde el principio, la más baja votación de toda la República en la revocación de mandato fue en el estado de Jalisco, que entonces estaba gobernado por Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano. En Jalisco solamente votó el 9.03% de la gente. Otro estado con muy baja votación fue Aguascalientes, que entonces estaba gobernado por el panista Mario Orozco Sandoval, donde votó el 9.28%. Y en Guanajuato, donde gobernaba Diego Sinué Rodríguez Vallejo, también del PAN, ahí votó el 9.48%. Pero se observa, excepto los dos estados priistas que rebasaron el 15%, todos los estados del PAN y los de Movimiento Ciudadano se quedaron en un 10% de participación. Bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró el 28 de abril del 2022 que no se cumplieron los requisitos constitucionales y legales para considerar como válido el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo 2018-2024 y para emitir la declaración correspondiente, ya que no se alcanzó el porcentaje de participación de por lo menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Y bueno, nada más para recapitular y para que no pierda usted el dato, cuando se haga este ejercicio de revocación de mandato, bien sea como lo dispone actualmente la Constitución en agosto del 2028, o si se lleva a cabo en junio del 2027, si la reforma propuesta se cristaliza en los próximos días, entonces se van a necesitar por lo menos 3 millones de firmas para que el INE autorice la realización de este ejercicio de revocación de mandato. Y de acuerdo con la proyección que podemos hacer sobre la lista nominal de electores, se necesitaría la participación de 40 millones de personas, mínimo 40 millones de personas, para que ese ejercicio de revocación de mandato pudiera ser válido, legal y vinculante. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.